Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 19 de agosto del 2018. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de los Proverbios. La sabiduría se ha edificado una casa, ha preparado un banquete, ha mezclado el vino y puesto la mesa. Ha enviado a sus criados para que, desde los puntos que dominan la ciudad, anuncien esto. Si alguno es sencillo, que venga acá. Y a los faltos de juicio les dice, vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. Dejen su ignorancia y vivirán, avancen por el camino de la prudencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, tengan cuidado de portarse no como insensatos, sino como prudentes, aprovechando el momento presente, porque los tiempos son malos. No sean irreflexivos, antes bien, traten de entender cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguen, porque el vino lleva al libertinaje. Llévense, más bien, del Espíritu Santo. Expresen sus sentimientos con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con todo el corazón las alabanzas al Señor. Den continuamente gracias a Dios Padre por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Yo soy el pan vivo, que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 19 de agosto del 2018. Las lecturas del presente domingo se centran en el misterio de la Eucaristía. En la primera lectura nos dice que la sabiduría ha edificado una casa, ha preparado un banquete y ha enviado a sus criados para que inviten a los sencillos, a los faltos de juicio, a los ignorantes, a que avancen por el camino de la prudencia y coman del pan y beban del vino que Dios ha preparado para ellos. En la segunda lectura, San Pablo nos invita a dejar de ser insensatos e irreflexivos y a portarnos como hombres prudentes aprovechando el momento presente, porque los tiempos son malos, por eso debemos llenarnos del Espíritu Santo y tratar de entender cuál es la voluntad de Dios para llevarla a cabo. En el Evangelio, Jesús nos dice que Él es el pan vivo que ha bajado del cielo y que el que coma su carne y beba su sangre, permanece en él y que el que coma de este pan, vivirá para siempre. Audioreflexión de la primera lectura. Primer libro de Proverbios. En esta primera lectura, nos dice que la sabiduría ha edificado una casa y ha preparado un banquete. Recordemos que la palabra sabiduría es saber escuchar a Dios con el corazón. Por eso nos dice que ha enviado a sus criados para anunciar, si alguno es sencillo que venga acá. ¿Quiénes son esos criados? Los catequistas, predicadores, evangelizadores, que, a través de la predicación y enseñanza de la palabra de Dios, buscan llevar al hombre a un encuentro personal con Dios. Dios está vivo, y nos sigue invitando a comer el alimento espiritual a través de los sacramentos, de su palabra, de la oración. En la actualidad hay más que nunca hambre de amor, de paz, de felicidad, pero la gran mayoría dedica gran parte de su vida y de su tiempo, para alimentar el cuerpo, ¿y cuál es el fin del cuerpo? La muerte, polvo eres y en polvo te convertirás. Por lo tanto, ¿a dónde se va todo el esfuerzo de la gente que vive solo para alimentar el cuerpo? Al pozo, a la nada, al polvo, a la muerte eterna.
Por eso el Señor nos invita a no ser faltos de juicio y a dejar nuestra ignorancia, para que entendamos, que nuestra prioridad debe ser alimentar el alma, que es inmortal, y no el cuerpo que es mortal. ¿Quiénes son los faltos de juicio? Aquellos que desprecian a los criados enviados por Dios para invitarlos al banquete. Aquellos que dicen, ese predicador, ese catequista, ¿qué me va a enseñar? Yo sé más que todos ellos, o esos que juzgan a los que se dedican a trabajar y a servir a Cristo en la predicación, diciendo son unos fanáticos, exagerados. El alimento del alma es gratuito, es como el maná que bajó del cielo. El único esfuerzo que tenían que hacer los israelitas era recogerlo y comerlo. Lo mismo sucede con el alimento del alma, que Dios a través de Jesús, y de sus profetas, catequistas, predicadores, evangelizadores, sacerdotes, ha venido a traernos. Es un banquete, que ya está listo, a través de la Eucaristía, la palabra de Dios, la oración. Lo único que tenemos que hacer, es acudir a la iglesia y participar de ese banquete, comiendo del pan y bebiendo del vino, escuchando la predicación de la palabra de Dios y haciendo la vida. Cuando una persona empieza a entender que es más importante alimentar el alma que alimentar el cuerpo, entonces esa persona avanza por el camino de la prudencia y deja de ser una persona soberbia, falta de juicio e ignorante. ¿Quieres dejar la ignorancia? Te invitamos al banquete. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Mateo capítulo 22, versículo 8 al 9. Después dijo a sus servidores: el banquete de bodas sigue esperando, pero los que habían sido invitados no eran dignos. Vayan, pues, a las esquinas de las calles e inviten a la fiesta a todos los que encuentren. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desgraciadamente, muchos son los llamados y pocos los elegidos. En este pasaje del Evangelio, nos relata San Mateo una parábola, de un hombre que hizo un banquete y envió a sus criados a llevar las invitaciones a los llamados, pero todos los que fueron invitados, declinaron la invitación con una y mil justificaciones, convirtiéndose de esta manera en invitados indignos. Por eso, Cristo a través de esta parábola, nos hace ver cómo el banquete sigue ahí, y no se va a desperdiciar. Por eso manda a sus criados a invitar al banquete a todos los que se encuentren y acepten la invitación, convirtiéndose así estos nuevos invitados, en elegidos de Dios. ¿Te gustaría ser uno de ellos? ¿O te gustaría ser uno de los invitados indignos? ¿Quiénes son los invitados indignos? Los que antepusieron sus ocupaciones o preocupaciones personales a la invitación. Los que actualmente piensan que el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas se traduce en el tiempo que me quede libre, si me es posible se lo dedico a Dios. ¡Qué equivocados están! Dios no nos ha dado una parte de su tiempo, ni nos ha dado una parte de él. Sino que se ha dado él mismo, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, en su totalidad, porque quiere a cambio lo mismo. Por eso, Dios solo llama una vez, y al ver que esa persona antepone miles de excusas y pretextos para no acudir al llamado, le dice lo que Elías a Eliseo: vete, es cosa sin importancia. Y dice de estas personas, lo que dijo a los apóstoles acerca del joven rico, que antepuso su riqueza al llamado: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, a que esta gente se salve. Imagínate, que tienes una pareja, que dice amarte mucho, que da la vida por ti, pero cuando tú le propones que se casen y vivan juntos para siempre, se la pasa poniendo mil y un pretexto, para no comprometerse. ¿Crees que esa persona realmente te ama? Por eso para Dios, hechos son amores y no buenas razones. Dios te está invitando a su banquete si tu respuesta es: si lo dejo todo e inmediatamente acudo a tu llamado. ¡Felicidades! Eres de los que son dignos. Pero si eres de los esquizofrénicos que dices no es que, ¿cuál es tu pretexto? ¿Crees que frente a los ojos de Dios este pretexto es válido? Pobre de ti. Porque entonces pasas a formar parte de los que no son dignos de Dios y pasas a formar parte de los que son dignos, pero del diablo. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquella ocasión Jesús exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quiénes son los que escuchan el llamado? La gente sencilla, que no se complica tanto la vida.
La gente sencilla sabe que si Dios le está llamando, y Dios le conoce, y sabe en qué situación se encuentra, y Dios dice que es el momento de seguirlo, cree en Dios, más que en todas sus preocupaciones, y deja todo inmediatamente y le sigue. A pesar de que, a lo mejor vea que no está preparado, o que no es digno o digna. Esta gente no se complica tanto la vida. Simplemente, dice, si Dios cree en mí, y para Dios no hay nada imposible, y Él cree que en este momento debo seguirlo, pues le seguiré. No te compliques la vida, ni dejes que el diablo te la complique más. Abre tu corazón, escucha a Dios y síguelo. No te arrepentirás. Él es el único que realmente te puede guiar a la felicidad, a la eternidad, a la salvación. Pero si tú dices, yo no he escuchado el llamado. Eso porque estás sordo, debido a las preocupaciones, rencores, resentimientos, estás lleno de ruidos internos o porque a lo mejor eres de los que te consideras tan inteligente, culto y entendido que desprecias a los mensajeros enviados por Dios. Despójate de todos tus pretextos y mentiras, de toda tu inteligencia y de tu lógica, que lo único que hacen es llenarte de soberbia y hacerte sordo al llamado de Dios. Ábrete a escuchar a Dios, para que adquieras la verdadera sabiduría y dejes de caminar en la mentira del mundo y empieces a caminar por la verdad por el camino de Dios. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Mateo capítulo 10, versículo 16. Miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La prudencia es un don maravilloso, que los que son faltos de juicio e ignorantes no conocen. Y por imprudentes, pierden lo mucho por lo poco, el todo por la nada. La prudencia es la que hace al hombre escuchar y creer más en Dios, que en los criterios del mundo. Los lobos, son todos aquellos que, con razonamientos y criterios mundanos, nos arrebatan el llamado de Dios, haciendo que no entendamos la grandeza del llamado y despreciemos el banquete maravilloso al que Dios nos ha invitado. Cuentan que hace años un predicador se mudó para Dolores Hidalgo. Poco después, se subió en un autobús para ir al centro de la ciudad. Al sentarse, descubrió que el chofer le había dado unos pesos de más en el cambio. Mientras consideraba qué hacer, pensó para sí mismo, olvídalo, son solo unos cuantos pesos. ¿Quién se va a preocupar por tan poca cantidad? De todas formas, la compañía de autobús recibe mucho de las tarifas y no lo echarán de menos. Acéptalo como un regalo de Dios. Pero cuando llegó a su parada, se detuvo y, pensando de nuevo, decidió darle los pesos de más al conductor diciéndole, tome, usted me dio estos pesos de más. El conductor, con una sonrisa le respondió, sé que eres el nuevo predicador del pueblo. He pensado regresar a la iglesia y quería ver qué haría usted, si yo le daba demasiado cambio. Se bajó el predicador, sacudido por dentro y dijo, oh Dios, por poco vendo a tu hijo por unos cuantos pesos. Nuestras vidas, en muchas ocasiones, serán la única Biblia que algunos leerán. Porque si nuestro testimonio no es bueno, y nosotros somos la portada de presentación de Cristo, jamás querrán leer el contenido. ¿Cuántas personas conocemos, que, por un mal testimonio de un predicador, de un sacerdote, de una catequista, se retiraron para siempre de la iglesia, de Dios y de su salvación? ¡Qué responsabilidad tan tremenda! Por eso, recordemos que, Dios, todo lo sabe. Dios todo lo ve. Nos está mirando, portémonos bien. Esta es la estrofa, de la primera alabanza que aprendí cuando era niña. Seamos, pues, prudentes, porque el diablo está como león rugiente, viendo a quién devorar. No nos pongamos pues en el tentadero. Y mucho menos nos llenemos de soberbia, diciendo como muchos, a mí no me va a pasar. ¿Quién eres tú para que a ti no te pase? No seas falto de juicio. Más bien, de manera sencilla, digamos, todo lo puedo en aquel que me fortalece y actuemos siempre conforme a los criterios de Dios, independientemente de que nadie nos vea, recuerda que Dios siempre te está viendo. Audio reflexión de la segunda lectura. Libro de Efesios. En esta segunda lectura, San Pablo nos dice, que tengamos cuidado de no llegar a portarnos como insensatos, o irreflexivos, porque los tiempos son malos, que más bien tratemos de entender cuál es la voluntad de Dios. Y para entender la voluntad de Dios, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, a través de la oración, de la palabra de Dios, de los sacramentos, dando continuamente gracias a Dios Padre, por todas las cosas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.
Dios hizo al hombre pensante, racional, y yo creo que el arma más poderosa del diablo en esta época, es precisamente, quitarle al hombre su capacidad de reflexionar, de pensar, de tomar conciencia. Porque yo estoy segura, que si muchos de nosotros, hubiéramos pensado antes de hacer las cosas, de las cuales nos arrepentimos, nunca las hubiéramos hecho. De hecho, las hicimos, por inconscientes. En la actualidad, el diablo se vale de los medios de comunicación, de la moda, de los vicios, del sexo, del dinero, de los bienes materiales, para hacer al hombre un ser irracional, que no razone, que no piense, que se embote, y que se condene sin saberlo, sin decidirlo. Nos va poniendo cadenas que nos van atando poco a poco, sin darnos cuenta, hasta hacernos presos de las cosas del mundo, y nos olvidemos de Dios. Había un hombre muy santo y penitente, que vivía en la selva, lejos de caminos humanos, se alimentaba de los frutos de los árboles y las raíces del suelo y bebía del agua cristalina del río que fluía al borde de su cabaña. Vestía solo un taparrabos y guardaba otro para cambiarse. Y pasaba todo el día leyendo las escrituras, en oración y en la contemplación sagrada del Dios que había hecho esas maravillas. Pero había ratones en la selva, y mientras él estaba en oración, le empezaron a roer el taparrabos que había puesto a secar, y al darse cuenta, pensó que debía ser algo. Los vecinos devotos de aldeas cercanas y lejanas, que lo visitaban para pedirle su bendición, le indicaron el remedio. Un gato. La presencia de un gato ahuyenta a los ratones. Le trajeron un gato y el taparrabos quedó a salvo. Pero ahora había que darle de comer al gato. Al gato le gusta la leche. Los siempre devotos visitantes le regalaron una vaca. ¿Qué comerá la vaca? Hierba, ya se entiende. Pues le regalaron unos campos para que pastara la vaca. Los campos necesitan de agua para dar pasto. Así, es que los devotos le ayudaron a hacer un pozo para que tuviera agua, para regar los campos. Ahora el ermitaño solo tenía que sacar el agua, para regar los campos, abonarlos, cortar hierba para cuando hiciera falta. Y ordeñar la vaca, para que diera leche y comiera el gato y espantara a los ratones y quedara protegido el taparrabos de cambio. Así lo hizo el monje, dejándose llevar por el cariño y la sabiduría práctica de sus fieles devotos. Hasta que un día cayó en la cuenta, de que ya no tenía tiempo para leer la Biblia, para hacer oración y para contemplar las maravillas de Dios. Ya que se pasaba todo el tiempo con el pozo, los campos, la vaca y el gato. No tenía tiempo, no tenía ganas, se había convertido en terrateniente. Y los vecinos devotos dejaron de visitarlo. Decían que su bendición ya no surtía efecto. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado lo mismo? Hemos dejado de ser los niños de Dios, para convertirnos en los adultos del mundo. Hemos dejado de guiarnos por los criterios de Dios, para seguir los criterios del mundo, de tal manera que mucha gente se encuentra atada al pasado debido al rencor, al resentimiento y preocupada por el futuro, que no tiene tiempo para el presente, no sabe vivir del pan nuestro de cada día, porque sigue preocupada de vivir para la panadería. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Colosenses capítulo 3, versículo 2 al 3. Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra. Pues han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos dice que no nos preocupemos de qué vamos a comer o cómo nos vamos a vestir. De eso que se preocupen los huérfanos, nosotros tenemos un Padre maravilloso, que antes que le pidamos ya nos está dando lo que necesitamos. Pero ojo. Dice que no nos preocupemos, pero eso no significa que no nos ocupemos. De lo que sí deberíamos preocuparnos y ocuparnos es de las cosas de arriba, de nuestra salvación, de nuestra vida eterna. Aquí estamos de paso, por un tiempo. Si tú vas de viaje por un mes a Puerto Vallarta y te hospedas en un hotel, ¿te preocuparías por darle mantenimiento al hotel? ¿Por modificar el cuarto, o hacerle arreglos? Claro que no. Más bien, gozarías las instalaciones y si se te ocurriera invertir algún dinero en hacer arreglos o reparaciones, lógicamente pensarías en tu casa, donde vives permanentemente junto con tu familia. Bueno, pues lo mismo sucede con los bienes materiales, que tienes en esta vida, son temporales, por un tiempo, no les inviertas tanto tiempo ni esfuerzo, no desgastes tus energías, porque estás en este mundo solo por un tiempo y tarde o temprano te vas a ir.
Mejor invierte en tu casa permanente, en la eternidad, donde vas a ir a vivir con Dios. Los letreros que invitan a invertir en una casa propia, los encuentras por toda la ciudad y sus alrededores. Todos los conjuntos habitacionales dicen ofrecerte lo mejor. Y tú tienes que decidir dónde vas a invertir. De la misma manera Dios te está invitando a invertir en tu vivienda eterna, donde vas a pasar el resto de tu vida, pero desgraciadamente también el diablo te está invitando a invertir en su vivienda eterna. ¿Dónde te gustaría invertir? ¿Dónde estás invirtiendo? ¿En Dios o en el diablo? ¿Cuál de los dos es el que te va a tener lista tu residencia para habitar al final de tu vida? Estás a tiempo. Quítale al diablo el depósito y dáselo a Dios. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La corriente del mundo, es la corriente más fuerte que existe, y es imposible después de haber entrado en ella, poder salir sin la ayuda de Dios. ¿Cuál es la corriente del mundo? Nos lo dice muy claramente esta segunda lectura. No se embriaguen porque el vino lleva al libertinaje. La corriente del mundo, son los vicios, el sexo, el libertinaje. Por eso, estás a tiempo. No te metas en la corriente del mundo, no digas a mí no me va a pasar. Sé prudente. Mejor di, a mí me puede pasar. Es mejor la medicina preventiva que la correctiva. Mejor métete en la corriente de Dios, alimentante del pan de vida, escucha su palabra, déjate conducir por el Espíritu Santo, acércate a los sacramentos, para que te vayas renovando interiormente y puedas así recuperar la vida del alma, que te ha quitado el diablo, y puedas dejar de ser irreflexivo e insensato y así poder llegar a distinguir cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Pedro capítulo 4, versículos 7 y 2. El fin de todas las cosas está cerca. Vivan pues, con sensatez y dediquen sus noches a la oración. Por ello, entreguen lo que les queda de esta vida, no ya a las pasiones humanas, sino a la voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuáles son las cosas con las que el diablo te ha quitado la razón y te ha encadenado lejos de Dios? ¿Cuáles son las cosas que te han hecho insensato e irreflexivo? Televisión, computadora, internet, pornografía. Ponle fin a todas esas cosas. Pídele a Dios que te quite todas esas cadenas. La vida es corta y nadie sabe cuándo va a llegar a su fin. Por eso, entrégale a Dios lo que te queda de vida, dile a Dios que Él te la administre. Deja de estarla invirtiendo en tontería y media que has sacado en tu vida de los vicios, del pecado, de la codicia. Soledad, amargura, asco de ti mismo y de los demás. Nada bueno. Reflexiona, piensa y actúa, deja tu insensatez hoy, mañana puede ser demasiado tarde. Haz un alto en tu vida, examina a dónde vas a llegar si sigues con la vida que llevas. ¿Quieres terminar ahí? Adelante. Si no, estás a tiempo. Nunca es demasiado tarde. Deja ya de destruirte y de destruir a los que te rodean, empieza a ser un instrumento de construcción y de edificación para ti y para los tuyos. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Juan. El alimento que le da vida al cuerpo y al alma, es el pan vivo que ha bajado del cielo. Jesús que se nos entrega en cada Eucaristía a través de su cuerpo y de su sangre. Y todos los católicos lo sabemos, pero no todos lo entendemos. Porque si lo entendiéramos, así como tenemos cuidado de alimentar el cuerpo, tendríamos ese mismo cuidado más, en alimentar el alma. Desgraciadamente esto solo lo entienden los sabios, los que saben escuchar a Dios con el corazón, porque esto es para entenderse con el corazón, no con la razón, como lo querían hacer los judíos de la época de Jesús. Este alimento, este pan de vida, no viene a alimentar al cuerpo y a la razón, sino al alma y el corazón. Por eso el Señor dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. ¿Qué significa permanecer en Jesús? Significa portarse como Él se portó. Cumplir sus mandatos, buscar en todo hacer la voluntad del Padre, dejarse guiar por el Espíritu Santo, mantenerse en oración constante y tener siempre el corazón de discípulo, sencillo y prudente, abierto a la escucha y enseñanza de la palabra de Dios, para hacer la vida, renunciando para siempre al pecado. Entonces se cumplirá lo que nos dice Jesús en el Evangelio.
El que come de este pan vivirá para siempre. En cambio, el que se acerca a la Eucaristía, para luego dejarse guiar por la corriente del mundo, para luego llenarse de sexo, pecado, vicios, ambición. Es como la chica que padece bulimia, que come, para luego vomitar todo lo que comió, evitando que el alimento cumpla su función de darle energía y fuerza y no se aproveche. Para una chica bulímica, el alimento en vez de ser algo provechoso para ella, se convierte en algo enfermizo que la daña. Lo mismo sucede con el católico que después de acercarse a la Eucaristía, después de escuchar la palabra de Dios, de participar en los sacramentos y de hacer oración, termina haciendo su voluntad, en lugar de hacer la voluntad de Dios. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Lucas capítulo 22, versículo 19. Después tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios se entregó por amor a nosotros y lo único que nos pide, es que le correspondamos, que nos entreguemos en y por amor a Él. Imagínate que tienes una pareja a quien tú amas y le has entregado todo, y esa pareja no te da más que el tiempo que le quede libre, si le es posible, te lo dedica a ti. ¿Cómo crees que va a terminar esa relación? Un día estaba un joven en su casa y alguien tocó la puerta. Al abrir la puerta como sorpresa encontró al diablo, quien lo agarró del pelo, lo pateó, lo golpeó y luego se fue. Y dijo el muchacho: ¿qué debo hacer? De pronto, cuando el diablo se había marchado, vio pasar a Jesús y pensó: si él está en mi casa, el diablo no va a entrar. Entonces lo invitó a pasar y le mostró la casa y le dijo: ¿puedes venir mañana cuando el diablo pase por aquí? Y Jesús le dijo que sí. Al día siguiente el diablo volvió a tocar la puerta y ya Jesús estaba dentro de la casa. El muchacho muy tranquilo abrió la puerta y el diablo volvió a darle una golpiza. Entonces el muchacho muy molesto le reclamó a Jesús que por qué no hizo nada por defenderlo y dijo: no hice nada porque no estoy en mi casa, solo estoy de visita. El muchacho pensó un poco y lo invitó a vivir en su casa, le mostró su cuarto y dijo: vas a seguir viviendo aquí, este será tu cuarto. Y Jesús aceptó. Como era ya costumbre, al día siguiente tocaron nuevamente la puerta, y era otra vez el diablo. El joven muy confiado abrió la puerta pues ya Jesús vivía en su casa, y el diablo nuevamente le dio la golpiza. El joven, molesto, fue donde Jesús y dijo: ya vives en mi casa, ¿qué más deseas para defenderme? Y Jesús contestó: yo solo vivo en tu casa, en mi cuarto. Mientras no estés en mi cuarto no te puedo defender. Entonces el joven reflexionó un poco y dijo: de hoy en adelante esta es tu casa, yo estaré aquí como un invitado si me lo permites. Y así fue. Al otro día tocan nuevamente la puerta, pero esta vez no fue el joven quien abrió la puerta, pues ya no era el dueño de la casa. Al abrir Jesús la puerta, el diablo se disculpó pues pensó que se había equivocado de casa. No es suficiente creer en Jesús, ni siquiera es suficiente escuchar su palabra, si no te acercas a recibir a Cristo en la Eucaristía, si no te alimentas del pan de vida, Cristo seguirá siendo solo un invitado en tu casa, y no podrá defenderte de las asechanzas del demonio. Es recibiendo a Jesús todos los días en la Eucaristía, que Jesús se convierte en el Señor de nuestras vidas, evitando así que el demonio se acerque a nosotros, causándonos daño y destrucción. Es recibiendo a Jesús todos los días en la Eucaristía, que estaremos capacitados para hacer vida el Evangelio y llevar a cabo la voluntad del Padre en nuestras vidas. Los asiáticos huelen a pescado porque comen pescado, los europeos a queso rancio y a embutidos, porque comen embutidos, los mexicanos a frijoles y chile, porque comen frijoles, y los cristianos deberían oler a Cristo, porque comen diariamente del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Es cierto eso en tu vida? ¿A qué hueles tú? Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de San Juan capítulo 15 versículo 2 y 4. Pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma, si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Permanecer en Cristo, no significa permanecer de vez en cuando, o por un tiempo, significa permanecer siempre y para toda la vida. Imagínate una rama, que a veces, permanece unida al árbol y otras veces no. ¿Crees que podrá producir frutos, algún día? Claro que no. Es más, esa rama corre el riesgo, al estar separada del árbol, de que alguien la pise, o la recojan y la metan al fuego y jamás vuelva a tener la oportunidad de volver a unirse al árbol.
Existen muchos católicos de domingo, que creen que con dedicarle a Dios una hora de misa cada semana, ya cumplieron con su ser católicos. Pero curioso, estos católicos de fines de semana, quieren un Dios de 24 horas, que esté atento a sus necesidades, a resolverle sus problemas, a curarle sus enfermedades, a responder a sus plegarias a la hora y en el momento en que ellos quieran. ¡Qué ingenuos! Dios nos dice claramente en la Biblia. Con la vara que mides serás medido. ¿Quieres un Dios de 24 horas? ¿También Dios quiere católicos de 24 horas? ¿O somos, o no somos? Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Juan capítulo 6, versículo 35 al 36. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si eres de los que a veces tienes hambre o de los que a veces tienes sed, es porque eres de los que no permaneces unido a Jesús 24 horas al día. Una rama, pegada a un árbol robusto, fuerte, con raíces profundas, nunca va a tener hambre ni sed. Pero una rama que no está unida al árbol, se seca y se muere, de hambre y de sed. ¿Y por qué no has permanecido unido a Dios? Porque te has negado a creer en Él y le has creído más al diablo, al mundo, al pecado, a la carne. En esta vida no hay más que de dos sopas. O estás unido a Dios, o estás unido al diablo. ¿A quién estás unido tú? ¿A quién le estás creyendo más, a Dios o al diablo? Recuerda, hechos son amores, y no buenas razones. Que Dios nos permita permanecer siempre unidos a Él, a través de la Eucaristía, para que comiendo de su pan vivamos para siempre y podamos hacer vida el Evangelio, cumpliendo la voluntad del Padre, en cada momento e instante de nuestra vida. Seguimos pidiendo sus oraciones por todos los misioneros del Grupo Familia de la Virgen María, para que Dios nos permita seguir creciendo en santidad, en amor, en calidad y en cantidad. Pedimos su oración por todas las misiones que tenemos en puerta. Tepoztlán, Divina Providencia, Santa Isabel, Tlajomulco, Tateposco, para que Dios derrame sobre todos los que van a participar su Divino Espíritu, y los llene de gracia, amor y bendición. Oremos para que todos los que han sido invitados a estos cursos, para que den una respuesta generosa al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Chava, por José, Emérita, por los hijos de Silvia, por Betty Pérez, por Carmen Hermosillo, por Esther, por Emma, por Cleotilde, por Carmen Palomino, por la hija de Lisa, por Mónica, por Mago Ramírez, por el hijo de Vanessa, por Chole, por todas las personas de Cocula que me pidieron oración, por el hijo de Araceli, por el hijo de Isabel, por Ana Laura, por María Abando, por la familia Oropesa, por Stoyan, por Diego, por Vicky, por Clara, por Santiago, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por los esposos, esposas, por los hijos e hijas de los servidores que se encuentran en problemas, para que Dios les conceda el arrepentimiento y la conversión. Doy gracias a Dios por permitirme este 25 de agosto, cumplir 43 años como misionera. Pido su oración para que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima, siga derramando su Espíritu Santo sobre mí, llenándome de amor, fe, esperanza, sabiduría y concediéndome la salud necesaria para hacer su voluntad en cada momento e instante de mi vida. Sigamos orando por el programa de Radio María Estados Unidos, El Arte de Vivir. Para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenando de amor, gracia, bendición y sabiduría. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga, Carmen Medina.